Ponte cómodo. Te voy a contar mi historia y la de esta moto que tengo aquí. Las marcas caras y perfectas estallaron en pedazos aquel día, pero esta vieja compañera, esta máquina tenía algo que el plástico moderno jamás entenderá. Tenía alma. Quédate a ver cómo los aplastamos. Solo yo, mis agallas y este bloque de Royal Enfield que ves aquí. Te voy a contar lo que de verdad ocurrió en aquellos días de 1904. Capítulo 1. El infierno de Ulster. Irlanda, martes 19 de julio de 1904. Imagina el amanecer húmedo en Belfast. Una quincena de hombres con chaquetas de cuero pesado y los ojos inyectados en sangre se reúnen en el más absoluto secreto. El gobierno británico ha impuesto leyes draconianas. Si pasas de 32 kilómetros por hora, vas a la cárcel. Los caballos deben seguir dominando las carreteras. Pero estos hombres no son usuarios. Son guerreros, mecánicos y rebeldes. Van a disputar una carrera ilegal de más de 335 kilómetros por caminos de piedras, barro y polvo asfixiante. Bienvenidos a la carrera prohibida que forjó la leyenda de Royal Enfield. Y es que a principios del siglo XX, la provincia de Ulster, y de manera muy particular la ciudad de Belfast, se erigía como el epicentro neurálgico de la revolución industrial en el Imperio Británico, dominando sectores globales como la construcción naval en los astilleros Harland & Wolff o la manufactura mundial del lino. Belfast albergaba una concentración inusual de capital, infraestructura industrial y una clase emergente de ingenieros, mecánicos y entusiastas con un profundo conocimiento de la metalurgia. Por eso, la historia del motociclismo de competición no nació en circuitos cerrados, sino en los polvorientos, accidentados y traicioneros caminos públicos del norte de Irlanda, forjándose a través de un acto de pura desobediencia civil. Capítulo 2. La ley contra el motor. A principios del siglo XX, el mundo vivía una transición conflictiva. Los carros de caballos miraban con odio a las primeras máquinas de combustión interna. Para frenar el avance de la tecnología, el Parlamento británico aprobó la Ley de Automóviles de 1903. Una legislación diseñada para asfixiar al motor. Te obligaban a registrar la moto, a llevar pesadas placas de matrícula y prohibían los escapes libres por el ruido. Si un jinete levantaba la mano en la carretera, tenías que apagar el motor por completo. Y lo peor para el espíritu deportivo, un límite absoluto de 20 millas por hora. ¿Qué hizo el Motorcycle Union of Ireland para esquivar a la policía? Un golpe de genialidad legal. Camuflaron la carrera bajo el inofensivo nombre de una prueba de fiabilidad o road trial. Ni las autoridades ni la prensa sabían que, en realidad, las reglas no escritas eran salvajes. El primero que cruce la meta en el norte de Belfast gana. Una carrera de velocidad pura sin cuartel, disfrazada de ensayo técnico. Capítulo 3. La máquina, de agujas a fusiles. En esa línea de salida, entre marcas belgas sofisticadas y motores carísimos, descansaba el monstruo de hierro que nos convoca hoy. Una Royal Enfield de 3,5 caballos de vapor. Para entender este motor, hay que entender su sangre. La marca no nació haciendo motos. Nació en Hunt End, fabricando agujas de coser de alta precisión en la década de 1880. Tras una reestructuración de dos visionarios, Albert Eadie y Robert Walker Smith, la empresa
consiguió un contrato militar para suministrar piezas de precisión a la Royal Small Arms Factory en Enfield. De ahí nació su nombre y su lema inmortal, grabado a fuego en el acero: Made like a gun, construida como un arma. Las primeras motos de 1901 eran un desastre dinámico. Con el motor sobre la rueda delantera, y una correa que patinaba constantemente. Pero los ingenieros de Redditch iteraron de forma agresiva. Para 1904, bajaron el centro de gravedad metiendo un bloque monocilíndrico vertical dentro de un robusto marco de acero tipo bucle. Era hierro puro, pesado, tosco. No tenía suspensiones. Tu columna vertebral era el único amortiguador. Y el sistema de lubricación era a pérdida total. Tenías que accionar una bomba manual cada pocos kilómetros mientras rodabas. Si te olvidabas, el motor se autodestruía por fricción en segundos. Capítulo 4. El piloto, John Paul Burney y el juguete roto. Para domar semejante trozo de acero forjado, se necesitaba alguien acostumbrado al sufrimiento físico. Ese hombre era John Paul Burney. Burney era un titán del ciclismo de fondo de la década de 1890. Sabía lo que era el dolor muscular y conocía cada palmo de la topografía de la ruta. Además, era representante de Royal Enfield en Belfast. Pero 3 días antes de la carrera secreta, ocurrió el desastre. Durante un reconocimiento, el eje del cigüeñal de su moto colapsó y se fracturó. En 1904, este eje controlaba los pedales auxiliares, vitales para arrancar el motor y para ayudarle con fuerza muscular a subir las pendientes empinadas. Burney y su amigo, Bob Ayrton, pasaron el fin de semana forjando una reparación de emergencia en un taller de Bedford Street. Lograron revivir el motor, pero los pedales quedaron completamente soldados, bloqueados e inutilizables. Burney se iba a enfrentar a más de 320 kilómetros de montañas, dependiendo únicamente de los 3,5 caballos de su motor. Si perdía la inercia en una cuesta, estaba acabado. Capítulo 5. El campo de batalla. Una odisea de 208 millas. El circuito trazado era una atrocidad geológica de 208 millas. El plan era bordear la costa y adentrarse en el interior del Ulster para evitar que la policía montara barricadas en los pueblos grandes. Al salir de Belfast, la ruta obligaba a los pilotos a entrar a los Glens de Antrim. Una subida continua de 13 kilómetros que elevaba las motos a 800 pies de altura. Para un motor de aire de la época, subir despacio con esa carga era una sentencia de muerte por fatiga térmica. Si el cilindro se calentaba demasiado, el pistón se agarraba. Y tras coronar, venía lo peor: descensos vertiginosos por caminos de grava suelta, macadán y surcos profundos, dejados por los carros de bueyes. Para frenar, solo tenían un tosco trozo de metal que apretaba directamente contra la llanta. El asfalto plano no existía. A 40 kilómetros por hora, la moto vibraba como un martillo neumático, destrozando las articulaciones del piloto. Capítulo 6. La criba mecánica.
sangre y metales rotos. A las 6 de la mañana, los motores rugieron sin silenciador. Al cabo de solo 20 kilómetros, la brutalidad del terreno empezó a desintegrar las máquinas. Las vibraciones armónicas cortaban las correas de cuero y aflojaban los tornillos. Las bolsas de herramientas saltaban por los aires y los tubos de escape se desprendían incandescentes, golpeando las botas de los pilotos. Aquí se enfrentaron dos filosofías. Alexander Parker, a los mandos de una veloz y potente moto Minerva belga, impuso un ritmo salvaje para liderar la carrera. Pero la soberbia mecánica se paga cara. Al subir a los Glens, los impactos de las piedras rajaron el tanque de gasolina de su Minerva. Con el combustible derramándose sobre el motor ardiendo, Parker tuvo que retirarse en mitad de la nada. Poco después, Larry Crooks vio cómo su sistema de encendido se ahogaba por el polvo de la costa. Hamilton, pilotando una exótica y costosísima FN de 4 cilindros en línea, perdió el control en una curva cerca de Coleraine y estrelló su joya tecnológica contra una valla de madera. Las motos complejas y frágiles estaban muriendo. Capítulo 7. La inteligencia cinética y el triunfo en Glengormley. Mientras el pelotón se autodestruía por exceso de ambición, Barney mantenía una calma imperial sobre su Royal Enfield. Sabía que no tenía pedales, así que aplicó la mística de la inercia. No se puso nervioso cuando los rivales le pasaban en las rectas. Mantuvo las revoluciones constantes, esquivó cada bache para proteger el chasis y gestionó la temperatura del bloque de hierro. Una vez coronadas las montañas con la gravedad a su favor, Barney desató los caballos, abrió el carburador a fondo y voló por la costa hacia Derry, llegando al ecuador de la carrera en primera posición con 20 minutos de ventaja sobre J. B. Ferguson y su Excelsior. La segunda etapa de regreso fue un infierno de tormentas eléctricas. El polvo se convirtió en lodo arcilloso y resbaladizo. Ferguson intentó recortar tiempo, tomando un atajo desesperado por Maghera, pero su motor flaqueó y quedó rezagado. Bertie Robb sufrió 7 pinchazos brutales bajo la lluvia, teniendo que desmontar las ruedas a mano y vulcanizar las cámaras en la cuneta. Pero el latido de la Royal Enfield de Barney era imparable. Gestionando su colchón de tiempo con precisión de relojero, esquivando el barro y confiando en la robustez de su chasis, Barney cruzó la meta final en el Crown and Shamrock Inn, en Glengormley. Había aplastado a la competencia, ganando con una ventaja descomunal de entre 30 y 45 minutos. De los 15 pilotos que salieron, solo 5 lograron terminar. El bloque vertical de Enfield llegó funcionando de manera hermosa, demostrando que la fiabilidad y la simplicidad son el primer elemento esencial de una leyenda. Conclusión y repercusiones. La copa de plata que levantó Barney fue donada por el mismísimo marqués de Musilly-Saint-Mars, el hombre que un año después presidiría la Federación Internacional de Motociclismo y que en 1907 financiaría el trofeo mítico del Tourist Trophy de la isla de Man. El ADN de esta carrera clandestina es el mismo linaje de sangre que hoy corre por las venas de las road races más peligrosas del mundo. 120 años después,
En julio de 2024, la bisnieta de Burnie, Julie Horn, recreó esa misma ruta a lomos de una Royal Enfield moderna, demostrando que cuando el acero se forja con alma, el tiempo no puede destruirlo. Al final, la historia nos enseña que el entorno dicta la máquina, que los sensores, el plástico y la electrónica moderna están bien para la comodidad, pero el hierro forjado, el óxido y la gloria pertenecen a los que están dispuestos a mancharse las manos de grasa. ¿Y tú, tratas a tu moto como a una tostadora o como a un compañero de viaje? ¿Habrías tenido las agallas de subir los Glens de Antrim en un monstruo rígido y sin pedales? Déjamelo en los comentarios, porque la tribu de Boxes Norte Bazar quiere saber qué hierro tienes guardado en tu garaje. Suscríbete para que este motor no se pare y nos vemos en la ruta, hermanos. El amor verdadero no late, petardea.